Buenas tardes, queridas estudiantes del grado 11, agradeciéndoles bastante su atención en estos pequeños videos que intentaré hacer para explicar las temáticas que vamos a ver este periodo. Espero que pese a que estemos en la distancia podamos tener un acercamiento virtual que permita continuar con el proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Recuerden seguir los pasos de la guía y escribir las competencias y los contenidos que están ahí establecidos para el área de ciencias sociales en su cuaderno. El día de hoy vamos a empezar con la temática de escenarios mundiales en conflicto. Vamos a empezar explicando qué son los estados fallidos, las grandes diferencias entre la riqueza y la miseria, y el día de hoy nos enfocaremos en el continente africano, con todas las tensiones sociales, pues a muy grandes rasgos que ha vivido el continente africano, para que tengamos un breve acercamiento de por qué África está como está, cuáles son esos factores que llevaron a que el continente sufriera tanto como sufre hasta hoy día, y cuál es la perspectiva a futuro de este continente, cómo está en la actualidad. Bueno, y para comenzar entonces vamos a empezar a comprender qué es un estado fallido y por qué se le llama estado fallido. Vamos a decir que en la actualidad no existe, digamos, como una definición estricta sobre lo que significaría estado fallido. Si desmenuzamos la palabra y le colocamos significado desde las ideas previas que podemos llegar a tener, podríamos decir que es un estado que ha fallado y que no ha logrado los objetivos que se ha propuesto para la calidad y el bienestar de las personas que habitan en él, ¿no? Entonces, vamos a decir que sí, que un estado fallido son aquellos países donde el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza, es decir, que ya no tiene legitimidad y por eso no hay una única autoridad. Estados donde existen varios grupos que ejercen poder en su territorio, ¿cierto? Ejemplo de eso, no vamos a decir que Colombia es un estado fallido, pero sí podemos ver que hay zonas en nuestro país donde el monopolio del uso de la fuerza como institución y aparato ideológico del Estado no se ve evidenciado. Este es el caso, por ejemplo, de la zona de la región Orinoquía, por ejemplo, o inclusive de la misma región amazónica, donde nosotros vemos que el Estado y el sector, las instituciones policiales no tienen ninguna incidencia porque quienes deciden lo que va a suceder en el territorio son los grupos ilegales. Podemos verlo en lugares como Buenaventura, como Tumaco, e inclusive podemos hablar hasta del mismo Medellín, donde en las periferias quienes gobiernan son las bandas, ¿sí? Quienes son las que protegen a las personas. Entonces, bueno, esta es una característica que podemos evidenciar de lo que sería un estado fallido. También se caracterizan por su incapacidad a la hora de brindar y proporcionar los servicios públicos básicos, de que toda la población tenga servicio de salud, de educación, de garantizar los derechos humanos, de garantizar el derecho a la vida, ¿sí? Esto también es una característica de un estado fallido. Debido pues a las condiciones, los estados fallidos, como bien dice acá, pierden la capacidad de interactuar como miembros de la comunidad internacional, porque cuando un estado fallido es nombrado así, prácticamente que es el paria, es el rechazado y no se tiene en cuenta ni siquiera para los miembros de la comunidad internacional, pues entre otras cosas son considerados una amenaza por ser refugio de grupos criminales y terroristas. Entre los casos de estados fallidos, y como en este caso nosotros estamos enfocadas el día de hoy, como les dije, en el continente africano, se encuentran dos países africanos que son considerados hasta el momento como estados fallidos. Vamos a hablar de Somalia y Libia. Y en este caso vamos a dirigirnos a la siguiente diapositiva, donde hay un párrafo siempre extenso que nos explica un poco precisamente cuáles son las características que han hecho de Somalia un país no solamente denominado estado fallido, sino tan lleno de conflictos, de pobreza, de hambre y de miseria.
primero ubiquémonos en el mapa. Si ustedes quieren pueden descargar Google Earth Pro, que les va a brindar una perspectiva mundial muy bonita, donde vamos a poder conocer un poco más el mundo desde la distancia. Vamos a buscar a Somalia, inmediatamente nos va a mostrar buscar y nos vamos para Somalia. Y aquí encontramos que Somalia está en el oriente, nororiente del continente africano. Es un país muy cercano a la costa y pues es un país de región costera. No, cercano no, pertenece a la costa. Pero a pesar de que podríamos decir que tiene una ubicación geoespacial, digámoslo así, privilegiada, está envuelto en múltiples conflictos y en un escenario bastante complejo frente a otros países. Tras una intervención militar aprobada por la ONU en el año de 1991 debido a la crisis social que había por el dictador Siad Barre, y ahorita vamos a hablar de esos dictadores que se estancan y se anquilosan en el poder y se han anquilosado en el poder en los regímenes, sobre todo árabes pertenecientes a la religión musulmana. Vamos a ver un poco más adelante acerca de eso. Pero debido a este régimen de este dictador, que era un régimen que no tenía en cuenta a la población civil, que no garantizaba los servicios públicos, donde no había una autoridad que llenara el estado completo, se inicia entonces una intensa guerra que hasta el día de hoy no ha logrado resolverse. Esa guerra va a estar entonces entre los rebeldes, ¿sí?, o aquellos que se encuentran, digamos, enfrente de la revolución, y los islamistas radicales, que pretenden que continúe aún este sueño árabe de dictaduras largas y que todo sea basado, digamos, como en las leyes religiosas, ¿ya? Entonces hay un gobierno que es el gobierno de transición, es decir, un gobierno que se elige mientras se logra volver a tener un gobierno establecido. Entonces se le llama el gobierno de transición. Se establece en el año 2000 un gobierno de transición. Sin embargo, este gobierno de transición solamente sigue controlando algunas regiones somalíes, mientras que en el otro lado de la región somalí hay grupos radicales islámicos que no quieren ni siquiera que la ayuda humanitaria entre a la población. Esta situación causó la muerte de 130.000 niños en 2011. Dentro de el gobierno federal de transición hay varios grupos como Somalilandia, Jubalandia y Puntalandia, y estos grupos islamistas radicales que no han permitido la intervención de la ONU, lo que ha causado una inestabilidad profunda en el país hasta tal punto de ser considerado como un estado fallido. Y vamos a ver entonces el caso de Libia. Acerquémonos entonces de nuevo a Google Earth. Vamos a escribir Libia. Y vamos a mirar cómo Libia es un país que pertenece al norte de África, ¿cierto? Que también está muy cerquita, o que es también un país costero, muy cerca de Europa. Aquí está el mar Mediterráneo, como ustedes pueden ver, y aquí está el país de Libia, ¿ya? Este país de Libia, que pasó a ser primero un estado desarrollado, pues pasa de ser un estado desarrollado a considerarse como un estado fallido, luego de una intervención militar de la OTAN en el 2011, que ya vamos a ver por qué entonces la OTAN va a intervenir en este país. Y justo en este año, que es el 2011, ya después van ustedes a saber por qué, concluye con la victoria de los rebeldes, de aquellos que estaban ejecutando la revolución, y la ejecución de un líder libio llamado Muammar al-Gaddafi.
Tras el derrocamiento del régimen, porque el régimen en Libia sí se logra erradicar del todo, se inicia una guerra aún así entre varios grupos extremistas que controlan el país, razón por la cual Libia se ve dividida en la actualidad en dos gobiernos, uno que es radical, ejercido en Trípoli, y el otro que es reconocido por la comunidad internacional en Tobruk. Como consecuencia de esta intervención militar y de la guerra civil, hoy se estima que alrededor de 1,3 millones de personas están en situación de emergencia en dicho país. Entonces acá vemos como en Libia, bueno, acá vemos características de este país, miren qué bonito se ve. Es un país soberano del norte de África, ubicado en el Magreb. Su capital es Trípoli, que en Trípoli es donde está el gobierno radical, ¿ya? Y acá están los límites. Bueno, vamos a regresar entonces a nuestras diapositivas. Ya vimos Somalia, vimos Libia, y entonces vamos a empezar a hablar un poco ya del contexto general de político y militar de África. Bueno, dentro del contexto político y militar en África vamos a decir, y creo que ya es sabido por muchos, que África es el continente más pobre del mundo. Hay algunos países, sí, como Magreb y República Sudafricana, que tienen unas economías evidentemente pues productivas y fructíferas que han permitido que surjan, pero en términos generales cuando hablamos del continente africano es el más pobre del mundo. Sin embargo, contrasta esta pobreza y este atraso con una gran riqueza étnica y de recursos naturales además. Vamos a observar, a ver, aquí, República Sudafricana, para que ustedes también observen. Acá nos vamos a ir al sur del continente africano y aquí vamos a observar dónde queda Sudáfrica, que es uno de los países más productivos y con una gran suerte de tener bastante progreso. Vamos a observar el Magreb, a ver a dónde nos lleva, y miren ustedes que nos lleva aquí, donde ustedes pueden ver la manito. Está un poco lento el computador. Bueno, continuemos entonces. Esta gran riqueza étnica y de recursos naturales ha hecho que se lleven a cabo infinitos conflictos militares y guerras civiles, no solamente por recursos naturales, sino también por ideologías políticas y religiosas, ¿cierto? Todo esto debido al imperialismo y al colonialismo europeo que hizo que el continente africano se viera dividido de una manera tan radical que afectaría, como lo ha hecho hasta ahora, el futuro político, social y económico del continente. Los contrastes regionales africanos. Cuando hablamos de contrastes, son las particularidades geográficas, culturales e históricas a partir de las cuales está dividida África. Vamos a hablar de África del Norte, que ya la pudimos ver en el mapa de Google Earth, compuesta por Argelia, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Libia, Marruecos, Sahara Occidental y Túnez. Esta región se caracteriza porque sus habitantes son en su mayoría de religión musulmana y hablan árabe, francés, bereber y español, además de un gran número de dialectos. Tenemos África Occidental, integrada por estos países que ustedes ven acá, Mauritania, Malí, Níger, etc. Y se caracteriza que desde que lograron la independencia en muchos de estos países se ha habido una inestabilidad política que ha propiciado múltiples guerras civiles, así como una sucesión de golpes de Estado. Tenemos a África Central, que incluye los países del sur
del desierto del Sahara, como Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, entre otros.